¿Cómo están, televidentes? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta pequeña semana, la primera de labores del mes de noviembre. 4 de noviembre saludamos a la ciudad de Manta en sus 98 años de cantonización. Hemos tenido un feriado largo de 4 días y lo vamos a analizar más adelante en la perspectiva económica y la reacción turística que puede haber tenido. También vamos a tener la última hora de las elecciones en Estados Unidos a propósito de esta situación que aún no se define. Pero de momento vamos con entrevistas de otras coyunturas. Y es que la semana anterior el gobierno ha presentado mediante el decreto ejecutivo, mediante acuerdo ministerial, el 116 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, las nuevas fórmulas para el cálculo de la caja de banano de 42 libras de exportación. Recuerden ustedes que es el único producto ecuatoriano que tiene una regulación de precio oficial a través de el Ministerio Rector, en este caso el Ministerio de Cultura, y se ha establecido varios tipos de valores para cada semana de las 52 que tiene el año a propósito de lo que significa la producción y exportación de banano, nuestro principal producto estrella de los no tradicionales. Para hablar sobre el impacto que puede tener esto en la producción y en la generación de divisas, está con nosotros el abogado Roberto Roballo Vera a esta hora desde Guayaquil. Abogado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Usted es un productor de banano con algunos años de experiencia y conoce bien el mercado. Para los medianos y pequeños productores, esto puede representar hasta cierto punto una seguridad al momento de hacer sus finanzas y sus presupuestos anuales. Pero ¿qué tan rígido puede ser esta tabla de valores semanales para poder de alguna otra manera generar esta política de precios del banano? Allí está el esquema de precios planteado por el Ministerio de Banano, lo que decíamos de la semana 1 hasta la 16, $6.50, de la semana 17 a las 32, $6.20, de la 33 a la 42, $4.50, baja ostensiblemente el precio, y la última temporada de la semana 43 a la 52 a $6.40. Las primeras semanas del año siempre son las más altas y esto tiene una lógica de mercado, sobre todo en Europa, que es lo que vamos a preguntarle a nuestro invitado, abogado Roberto Roballo Vera. Buenos días en Guayaquil. Licenciado, muy buenos días a los televidentes. Para empezar, quisiera aclararles a los televidentes que el precio oficial es el precio mínimo de sustentación. Es decir, es el precio que tiene el productor bananero que recibir obligatoriamente, porque así lo dispone la ley del banano, por sus cajas. Ese precio es el precio que le tienen que pagar las exportadoras a los productores bananeros. De ahí el por qué la diferencia de precios, como usted bien lo señalaba, eso obedece a una situación de mercado. En la época más alta, ¿no?, el precio sube porque es el precio de mayor demanda, y en la época intermedia del año, que coincide con el invierno, con el verano de Europa, de Rusia y de China, eso hace pues que la demanda baje tremendamente y el precio baja. Este año, para que tengamos una idea, debido a la falta de consumo, ¿no?, a consecuencia de la pandemia y del encierro, el precio ha bajado tremendamente. Si bien es cierto que este año el precio oficial era $6.40, el precio durante este año, el promedio del mercado, ¿no?, ha estado por debajo de los $5, y eso ha generado una situación muy difícil y muy crítica para los productores bananeros, porque no están recibiendo un precio que cubra el costo de lo que se requiere para producir una caja de banano. Y de hecho, ese precio se ha respetado muy poco durante todo este año, porque la situación afuera, los mercados afuera, han tenido una situación muy crítica debido a la poca demanda
debido al poco consumo, ¿no? Y eso ha generado pues los conflictos que se originaron meses atrás y que coincidentalmente ayer ya hubo pues una pequeña manifestación de productores pequeños y medianos en la zona de Simón Bolívar, de Milagro, que no están recibiendo el precio es mínimo y más bien están recibiendo valores de $2 y $3 muy por debajo del precio mínimo de sustentación. Pero en todo caso, el gobierno lo que ha hecho es poner un decreto con varios precios, diferenciados dependiendo de la temporada que está ligada a la demanda, y eso pues es lo que todos deben de cumplir. Ahora, se ha dado la opción de pagar un solo precio, el precio es 6.25 durante todo el año, o acogerse a esta tabla diferenciada, ¿no? Que es lo que es la otra opción, y a elección del exportador y el productor, al acuerdo que se llegue, podrán establecer precios diferenciados o un solo precio. Mi querido abogado, una recomendación técnica nada más. Me gustaría que se gire un poquito a su izquierda y trate de ver hacia el lente de su dispositivo. Eso, muy gentil. Un poquito más a su izquierda, por favor. Perdón, a su derecha. Ahí, gracias. Perfecto. Estamos bien ahí. Uno de los productores, mejor dicho, uno de los productos que mayor impacto tienen en lo social es el banano, y siempre ha sido un tema muy sensible en todos los gobiernos. Por eso la ley especial, y por eso el único producto que se regula a través de una disposición gubernamental. El impacto social que tiene la industria bananera, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Empleo directo o indirecto? Para saber que efectivamente, más allá de las consideraciones técnicas y económicas, tiene tanta importancia en la economía ecuatoriana por lo que significa socialmente. Bueno, en mi opinión personal, como productor, yo puedo hacer un cálculo de que la industria bananera demanda aproximadamente de mano de obra directa unas 500 o 600 mil personas. Eso es lo que se utiliza de forma directa. Y de forma indirecta, yo creo que deberíamos fácil hablar de una vinculación de 600.000 personas más. Y me explico. Directamente me refiero a las personas que trabajan en las haciendas, en toda la cadena, en todo el proceso productivo. Y otras 600.000 personas están vinculadas en la cadena productiva, o sea, con empresas, personas que trabajan en empresas que prestan servicio a la industria bananera, compañías que fabrican fertilizantes, fundas, insumos en general. Entonces estamos hablando que si la población económicamente activa del Ecuador está en alrededor de 7,5 u 8 millones de personas, si fueran 7 millones de personas la población económicamente activa, estamos hablando de que el banano involucra aproximadamente un 15%, para hablar en números redondos. Entonces, es el sector más importante de la economía ecuatoriana, considerando el sector no petrolero, ¿no? Por ello, debería siempre darse una atención prioritaria, no solo al tema productivo, sino al tema comercial. Lamentablemente, la actividad en los últimos años, ¿no? se ha visto envuelta en manejos políticos, ¿no? y estamos perdiendo y estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Para que usted tenga una idea, en el gobierno pasado, por temas ideológicos, el Ecuador se negó a participar en los acuerdos comerciales con Europa. Nosotros teníamos el 39% del mercado europeo, llegábamos hasta el 43% del mercado europeo. Hoy, ¿no? Como perdimos terreno en esos años, porque nuestro banano se volvió caro por el tema aranceles, hemos perdido mercado, y estamos hablando de que de tener el 39 al 43% hace 8 años, a hoy día, en la actualidad, no llegamos al 30%. Es decir, hemos perdido terreno en el negocio bananero por temas políticos, netamente políticos. Si el Ecuador
llegaba a un acuerdo con la Unión Europea, como llegaron hace unos 3 años, nosotros no hubiéramos perdido el mercado, que en mi humilde opinión es imposible de recuperar, no lo vamos a recuperar. Ya ese puesto en Europa ha sido copado por el banano centroamericano y por el banano colombiano, que tienen precios más bajos que el nuestro, y es muy difícil competir. Lo importante es que tratemos de mantener en ese espacio que nos ha quedado. Así en otros mercados, mantener lo que tenemos, porque para nadie es un secreto que la producción del Ecuador ha aumentado. Estábamos en un promedio de 225, 230 millones de cajas, y este año vamos a terminar fácil con 245, 250 millones de cajas. Es decir, ha habido más hectáreas sembradas, ¿sí? Y eso ha hecho pues que haya más producto en el mercado, que haya más banano, y existiendo más banano, existe también la decisión o el interés de los productores de colocar ese banano, y muchas veces pues tienen que venderlo a precios inferiores a los establecidos en la ley, venderlos a precios que el mercado quiera pagar, y eso hace pues que se perjudique el pequeño y el mediano productor, porque ellos son pues los que tienen la mayor deficiencia en cuanto a logística, y hacen pues que sean la última opción de los exportadores. Abogado, el banano representó en este primer semestre del 2020, a pesar de la situación extrema y difícil de la pandemia, el primer producto de exportación, aunque con el camarón se han estado disputando los primeros lugares, sigue siendo el primer producto de exportación, casi 1.600 millones de dólares según algunas cifras del Banco Central. Un poco menor a la del 2019, pero sin embargo son cifras muy importantes. Hace pocos días estuvo aquí el embajador de la Unión Europea y él decía que los productos ecuatorianos, los 4 que son la fortaleza, que es banano, camarón, cacao y atún, van a seguir teniendo presencia en Europa a pesar de las nuevas restricciones del viejo continente, de medidas drásticas de confinamiento, y por ende pues podría el consumo contraerse un poco, a pesar de que viene la temporada más alta del consumo de frutas como el banano. ¿Cree usted que el año podría cerrar con números azules para la industria bananera? Licenciado, si usted se refiere a números azules para la industria bananera, al hecho de que vaya a haber algún margen de utilidad para el productor, la respuesta es no. No, porque aunque hemos aumentado en facturación, eso obedece a que hemos aumentado en volumen de ventas, pero eso no quiere decir que ese incremento en volumen de ventas se traduzca en un margen de utilidad para el productor. Sí, Entonces, ok. usted tiene un productor que antes vendía 10.000 cajas a $6.40, ¿no? Y recibía $64.000 en una semana, pero ahora puede ser que ese productor venda 20.000 cajas, pero en lugar de venderlas a 6,40, las venda a $3.40. Es decir, va a recibir $68.000 por 20.000 cajas. Antes recibía $64.000 por 10.000 cajas. ¿Para qué le hago este ejemplo? Para decirle que en el actual año, aunque superemos o batamos todos los récords de ventas de banano, yo creo que llegaremos a 250 millones de cajas, el valor que nos va a ingresar por la venta de ese banano va a ser inferior o ligeramente superior. No va a haber una proporcionalidad entre lo que se está vendiendo y lo que se está recibiendo. Puede ser que recibamos algo más, sí, pero eso es en forma cuantitativa. En forma cualitativa, si usted divide el monto de lo que se está recibiendo para el volumen de cajas que se está exportando, el precio promedio
va a ser inferior al que recibimos el año pasado. Esa es mi opinión y creo que en diciembre o en enero del próximo año, si el Señor nos da vida y volvemos a tener esta reunión, esta entrevista, podemos hacer las matemáticas, podemos hacer los números y vamos a ver cuál es el precio promedio que se recibió por una caja de banano en el 2019 versus el precio que se recibió en el 2020. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de análisis para no caer en errores. A veces estos espejismos de volúmenes y de cantidades, cuando usted hace las divisiones, hace los promedios, se da cuenta pues que esos incrementos de precio, de ingresos y esos incrementos de cantidades no guardan relación con relación proporcional con el precio, con el ingreso real por caja, que es lo que le interesa al productor, el ingreso real por caja. Abogado Roberto Rivera, productor bananero, gracias a esta hora por compartir sus ideas en el Telediario. Muchas gracias, licenciado. Siempre a la orden. A propósito del tema del banano y el nuevo precio oficial que regirá desde el primer trimestre del 2021, según acuerdo ministerial 116 emitido por el Ministerio de Agricultura para el precio oficial de la caja del banano. A las 7:03 de la mañana vamos a continuar, pero ahora sí con noticias relacionadas al turismo. Y es que este feriado de 4 días, el más largo del año, a pesar de las dificultades que hubo de movilización, de restricciones en algunas actividades, no fue tan malo como pensaríamos. Alrededor de unas 400.000 personas se habrían movilizado, según lo que ha dicho el ECU 911. Sin embargo, hubo muchísimas inconductas, ha dicho la autoridad del ECU 911, que ha emitido algunos datos estadísticos. Quito fue una de las ciudades donde más se incumplió esto, con algunas reuniones no autorizadas, consumo de licor en sitios y espacios no autorizados, reuniones y fiestas clandestinas. Pero, sin embargo, el turismo sí se movió en algunos sectores con importantes cifras, sobre todo el denominado turismo rural, aquel turismo que se hace en el campo, no necesariamente el de playas, porque algunas ciudades, como por ejemplo Manta, tenía restricciones, Esmeraldas tuvo apertura total, playas no, Santa Elena sí, y esto afectó un poquito a la toma de decisiones de los bañistas o turistas habituales en esas zonas del país. Para hablar sobre la situación que ha registrado durante estas últimas horas, con nosotros el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo desde Guayaquil. Se conecta con nosotros don Juan Muñetón. Buenos días. Me dicen que no, pero bueno, lo tenía ya a don Juan Muñetón. Vamos a volver a conectar con él, como le hemos comentado, para tener la última hora de las cifras del sector turístico. 7:05 de la mañana, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con él y las cifras de la actividad económica del turismo en estos 4 días.